ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos. Hay un ambiente de gloria, Dios está aquí. Hay una presencia, hay un olor a gloria en este lugar. Dios está en esta casa, Dios habita aquí, Dios habita aquí. Cierra tus ojos allí por un momento. Orando yo por este lugar, vi una espada que se movía arriba. Yo vi una espada y veo aquí una espada. Y aunque han sido atravesados por guerras, conflictos, problemas, luchas, Dios siempre ha estado presente para darles victoria. Dios siempre ha estado presente para mover su gloria y su favor sobre esta casa. Dios los llamó como pioneros, como primeros en esta tierra, y Dios los sostuvo con el paso del tiempo. No quebrantó su pacto ni escondió el rostro de esta casa. Dios se ha mostrado con favor, con poder y con autoridad. Dios está levantando un ejército poderoso. Dios está estableciendo su reino, su gloria. Esta casa todavía tiene unción fresca, todavía conserva pactos profundos con el cielo. Dios ha mirado esta casa con agrado, y esta casa se levantará como roca firme en medio de la sociedad. Todavía Dios te usará, todavía Dios hará cosas grandes sobre este lugar. Te extenderás, crecerás y avanzarás, porque Dios está sobre este lugar. Declaramos la unción y el poder del Espíritu Santo obrando, operando con fuerza sobre este territorio. Te damos gloria, oh Dios, te damos honra. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y te pedimos tu favor, tu bendición sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios. Amén y amén. 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 Que Dios te bendiga. Si usted tiene un lugar, úselo, por favor. Puede tomar su asiento si usted así lo desea. Quiero que abras tu Biblia mientras le cuento un poquito quién soy yo. Quiero que abras tu Biblia en el libro de San Marcos, capítulo 14. Mi nombre es Néstor Olmos, soy de la provincia de Tucumán, soy del interior de la provincia, de una ciudad que está creciendo, que ha progresado y ha avanzado bastante. La ciudad se llama San Isidro de Lules. Yo estoy casado, tengo 2 hijos, tengo un varón de 15 años y tengo una nena de 6 años que cumplió hace muy poquito. Ellos se llevan 10 años de diferencia. Estamos pastoreando junto a mi esposa una linda congregación que el Señor nos ha permitido desarrollar y hacer crecer allí en la ciudad. Yo soy de allí, yo nací ahí, me crié ahí, ahí me formé y ahí estoy ejerciendo el pastorado, ¿verdad? Mi esposa es de otra ciudad, pero estamos allí ya hace 18 años que estamos casados, ¿verdad? Y estamos ministrando, pastoreando, y el Señor nos ha permitido extendernos aún a otros territorios y poder viajar también. Hemos podido cumplir la asignación de poder viajar a otros lugares, así que estamos felices por eso. En esta ocasión me acompaña el pastor Ariel Toledo, su esposa Eliana. Ellos son de León Suárez y yo estoy hospedado en la casa de ellos, así que desde allí vinimos. Nos perdimos un poquito en el camino, por eso llegamos un poquito tarde. Les pido disculpas por eso. También desde Tucumán me acompaña el señor Gonzalo Mancilla. Él es de mi congregación y me acompaña en este viaje, y también está Lean con nosotros, ¿verdad? Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Quiero que puedas abrir tu Biblia en el libro de San Marcos, capítulo 14.
Quiero agradecer a los pastores la confianza, el respeto, el cariño. Gracias por la invitación, gracias por haber creído que tal vez Dios me ha dado algo para compartir con ustedes. Gracias por eso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el verso 1, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. El verso 2 dice: y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Solamente hasta ahí quiero tratar de explicarte algunas cosas o recordártelas, porque probablemente usted ya las sabe. La Biblia dice que el plan por matar, prender y dar muerte a nuestro Señor Jesucristo sufrió varias modificaciones en el momento de la ejecución. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 11, el verso 56 y 57, dice que ellos tenían una fecha estimada. Ellos querían prender y dar muerte a Jesús durante la fiesta, durante la Pascua. Ese era el plan inicial. Por alguna razón el plan sufre una modificación, y aquí en el libro de Marcos se vuelve a hablar del tema, pero se dice específicamente que querían prender y dar muerte a Jesús después de la fiesta para evitar algún tipo de alboroto. Luego dice la palabra de Dios que vino Judas, les presentó un plan, ellos aceptaron el plan de Judas y otra vez el plan inicial sufre una modificación. Cuando tú miras eso, cuando tú lo miras de esa manera, tú entiendes que los planes gestados en el infierno, que los planes provistos por el diablo y sus demonios, sí sufren modificaciones, sí hay cambios, sí se pueden alterar. Tú lees el antiguo pacto y tú te enteras en el antiguo pacto que Dios tenía un plan y que el cordero pascual tenía que morir durante la fiesta. Y aunque el diablo y sus demonios habían gestado como idea inicial matarlo después de la fiesta, el Señor tenía un plan. Es por eso que quiero hablarte en esta hora acerca de lo que es el propósito de Dios, el plan de Dios, y quiero iniciar diciendo esto: todo plan de Dios cuenta con un inquebrantable sello de seguridad que no puede ser modificado. Cuando el cielo ha determinado una promesa sobre tu vida, cuando el Padre ha decretado palabras sobre tu cabeza, el infierno puede agotar las posibilidades, puede agotar los recursos, puede intentar modificar los planes de Dios, pero déjame decirte que todo plan de Dios cuenta con un inquebrantable sello de seguridad. Será como Dios lo ha dicho, será en la forma que Dios lo ha establecido, será como el cielo lo ha decretado sobre tu vida. Por eso es que caminamos tranquilos y seguros, por eso es que nos levantamos en fe cada mañana, por eso es que podemos gritar como un día lo dijo Job: yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor está vivo, yo sé que no moriré, mis ojos verán la gloria de Dios, al final me levantaré, los cielos se abrirán y el poder de Dios se desatará sobre el territorio. Caminar bajo un diseño de Dios te conviene, caminar bajo una palabra profética te conviene, porque cuando Dios determina algo sobre tu vida, el diablo agotará su artillería
artillería, pero jamás podrá quebrantar un plan establecido por Dios para su pueblo. Tú tienes que creerlo de esa manera, caminar seguro en cada temporada, avanzando sobre los territorios, declarando que no importa el plan siniestro del infierno, Dios ha declarado una palabra sobre mí y se cumplirá como el cielo lo ha determinado, será como el Padre lo ha declarado. Tú tienes que creer que todo plan siniestro sí puede ser cambiado, sí puede ser modificado. A veces caemos en trampas y a veces nos encontramos envueltos en situaciones que parecen imposibles de vencer. A veces tú sientes que el infierno ha tramado un plan siniestro contra ti y está a punto de ejecutarse y cumplirse lo que el diablo ha declarado. Pero a mí me gusta creer, y siempre lo voy a sostener, que todo plan de Dios cuenta con un inquebrantable sello de seguridad y el diablo no lo puede modificar. El levantarse cada mañana y golpear los cielos declarando tu victoria, declarando lo que Dios ha dicho, proclamando el reino de Dios en tu territorio y creyendo firmemente que si Dios lo ha dicho, Dios tiene el poder para hacer que eso ocurra. Aleluya. ¿Está de acuerdo con eso? Tienes que creértela de esa manera. No importa si el diablo te ha susurrado al oído y te ha intentado convencer de lo contrario. Cuando tú estás bajo un diseño, cuando tú estás bajo un propósito, no importa si pareciere que el plan del enemigo está en plena ejecución, Dios tiene el control de todo. ¿Te vas a acordar de eso? Tienes que creerlo. La Biblia dice que faltaban 2 días para la Pascua. Los que se creían dueños de la fe, dueños de Dios y dueños de las religiones en el momento, habían trazado un plan siniestro y oscuro para sacar de escena a nuestro Señor Jesús. El plan estaba minuciosamente trazado y ellos habían determinado hacerlo después de la fiesta, después de la Pascua, para que durante la Pascua no se generara alboroto, sobre todo en los turistas que llegaban para ese lugar. Según la historia, según la tradición, la ciudad de Jerusalén se vestía de fiesta y se hacían fuertes inversiones 3 meses antes de la Pascua. Ya se hacían inversiones tremendas sobre el pueblo para embellecerlo, mejorarlo. Se modificaban ciertas conductas, se cambiaban algunas leyes solamente para favorecer al turismo y a la gente que llegaba sobre el lugar. Se hacían cosas como, por ejemplo, se pintaban de blanco los sepulcros para que el turista los pudiera identificar con claridad. Para un judío era completamente aberración tocar lugares donde están los muertos. Entonces se los identificaba, se los señalizaba para que la gente no tuviera problemas con eso. Se hacían buenas inversiones para evitar de alguna manera complicar al turismo en ese momento, en ese lugar. Ahora, la palabra del Señor dice que el plan entra en ejecución. Ellos estaban decididos, pero luego vino Judas, le cambia el plan por 3ª vez. Primero dijeron durante la fiesta, después de la fiesta, Judas viene y lo cambia de nuevo. Me gusta pensar en esto y me gusta razonar de esta manera, que todo plan de Dios cuenta con un sello de seguridad. Mira, cuando tú pones tu vida bajo el propósito de Dios, ¿sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice: todas las cosas ayudan para bien a quienes conforme al propósito han sido llamados. Quiero que entiendas que la palabra clave en ese versículo es la palabra conforme. La palabra conforme no quiere decir conformarse con lo que te tocó. La palabra conforme quiere decir
tomar la forma del que te llamó. Entonces, cuando tú tomas la forma en base al propósito que Dios tiene contigo, todas las cosas que a ti te acontezcan no te van a hundir en la derrota y en la desgracia, sino que todas las cosas que vengan sobre tu vida desarrollarán un tipo de fe salvaje y violenta que te levantará en medio de la adversidad. Podrás hablarle claro a tu adversario y decirle: no moriré, sino que viviré y contaré cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Tú podrás hablarle claro a tu oponente y decirle: mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza, y todo el que me vea sabrá que Dios ha hecho algo grande conmigo. Tú podrás hablarle claro a tu adversario y decirle: el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Me levantaré para ver el bien y disfrutar de la gloria que Dios ha desatado sobre mi vida. ¿Está de acuerdo con eso? Tienes que entenderlo de esa manera. Te conviene estar bajo el plan de Dios. Te conviene ajustarte a los planes de Dios. Porque cuando la voluntad de Dios, cuando una palabra de Dios ha sido soltada sobre tu vida, se cuenta con recursos extraordinarios que te facilitan la tarea sobre esta tierra. Mira, si tú tienes ganas, yo te invito a que vayas conmigo al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 33. Si usted llega antes que yo, espéreme. Capítulo 33. En el versículo 2 dice lo siguiente: dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Si tú eres de los que marcan la Biblia, márcate esto, porque eso es extraordinario. El texto, el verso 2, al finales del verso 2 dice: y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Quiero que entiendas que los ángeles no se mueven por capricho, no se mueven por amenaza, no se mueven por emoción. Los ángeles van detrás de una palabra de Dios. Por eso es que el texto dice que los 10 millares de santos o de ángeles iban tras la ley de fuego que iba en su mano derecha. Cuando una palabra de Dios es soltada desde el trono de Dios a la tierra, esta palabra es escoltada por 10 millares de ángeles, y estos ángeles son los encargados de hacer que la palabra se cumpla. Y tú tienes que entender esto: cuando el cielo soltó una palabra sobre ti, no tienes motivo para creer que Dios fallará, porque cuentas con un recurso sobrenatural como son los ángeles. Cuando tú sientes que la palabra está en riesgo, tú puedes orar y decir: yo tengo una palabra que Dios me ha dado. El cielo ha soltado una palabra sobre mí. Se tienen que activar los ángeles. La puerta se me tiene que abrir. El resultado tiene que llegar. El favor tiene que aparecer. El cielo se tiene que mover. La tierra me tiene que reconocer. Algo tiene que suceder. Pero yo no me estoy moviendo por emoción. Yo tengo una palabra que Dios me ha dado. Sobre mi cabeza está la voluntad del Eterno. Dios ha puesto una palabra en mí, y lo que el cielo dice se cumple. Lo que Dios ha dicho tiene fiel cumplimiento sobre tu vida. Aleluya. ¿Lo crees de esa manera? Tienes que creértelo así. Yo lo creo así. Mira, los ángeles están sujetos a una palabra de Dios. Y cuando Dios suelta una palabra, 10 millares de ángeles escoltan esa palabra para ponerla en cumplimiento.
Y a mí me enloquece la vida, porque cuando yo me levanto y enfrento un montón de problemas en esta vida, yo me acuerdo que hay una palabra de Dios sobre mi cabeza. Yo me acuerdo que no estoy por capricho o por emoción, que estoy parado en la perfecta voluntad del Padre, y eso me garantiza recursos incalculables. Cuando es Dios el que te llamó, cuando Dios soltó una palabra, cuando Dios despertó tu espíritu y te movió a territorios hostiles, pero tú tienes una palabra que viene de arriba. En ti está la certeza y la seguridad que los ángeles, como recurso invaluable, se moverán a favor de tu vida. Ellos te escoltarán y te llevarán de gloria en gloria y de triunfo en triunfo sobre esta tierra. No comerás el polvo de la derrota. Tus ojos verán al Rey de gloria. Te levantarás cada mañana para saborear el éxito y la victoria. Te levantarás cada mañana para declarar que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel, que su palabra está en nosotros y que lo que Él ha dicho sin duda se cumplirá en nuestras vidas. Aleluya, lo entiende de esa manera. Tienes que creértelo. Cuando Dios suelta una palabra, se activan recursos incalculables, espirituales, extraordinarios, recursos eternos a nuestro favor para que la palabra se cumpla. Y eso a mí me enloquece, porque tú tienes que creerlo de esa manera. Volviendo al texto de Marcos, parece que un plan siniestro y oscuro está en perfecto control de la situación. Se había decidido la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se había deseado sacarlo del sistema. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Por alguna razón se decidió sacar a Jesús del sistema. Dice la Biblia que el último intento de Dios por frenar esa locura fue en boca de una mujer, la esposa de Poncio Pilato, la cual dijo: no tengas nada que ver con la muerte de este justo, porque yo fui atormentada toda la noche por causa de él. Dios la visitó en sueños para que esta mujer estorbara un plan siniestro. Interesante. En la Biblia, en la simbología bíblica, la mujer ha representado la iglesia. Y me gusta pensar que la iglesia es el último recurso de Dios para evitar que la presencia de Jesús sea quitada del sistema. La iglesia tiene que recuperar protagonismo y presencia. La iglesia tiene que volver a la espada, a sus valores iniciales. La iglesia tiene que volver a sus compromisos y evitar por cualquier medio que la presencia de nuestro Señor Jesucristo se vaya del sistema. Ese es nuestro deber. La Biblia dice en esta ocasión que nuestro Señor estaba al control de la situación. Yo lo creo así. Se había decidido sacarlo del sistema, darle muerte. Ya dijimos, primero un día, luego otro día, luego lo movieron de nuevo, las fechas fueron cambiando, porque los planes del diablo sí se rompen, sí son variables. Tú no puedes creer que si estás en una feroz tormenta, eso será inevitable. Tú no puedes creer que si estás en el precipicio, tu caída es inevitable. Tú no puedes creer eso. Tú siempre tienes que creer que por encima de lo que tú estás viviendo, Dios está allí, Dios se mueve allí, Dios está a favor de tu vida, teniendo control de todo, ejerciendo control de todo. Cuando tú estás bajo la voluntad del Padre, tú cuentas con recursos incalculables que harán que tu vida sea conducida al éxito, como por ejemplo los ángeles. Los ángeles es uno de los recursos invaluables de Dios que se mueven bajo una palabra del cielo empeñada. Y cuando tú tienes eso sobre tu cabeza,
tú puedes caminar tranquilo y confiado, seguro de que todo va a estar bien, de que Dios tiene control de todas las cosas, de que Dios te guiará a puerto seguro, de que Dios te ayudará a avanzar. La palabra del Señor dice que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo terminó una predicación a orillas del río de Galilea y le dijo a sus discípulos: subamos a una barca y crucemos al otro lado. En medio del navío se desató una tormenta feroz. Usted conoce la historia. Llamaron a nuestro Señor Jesús. Él se paró en la punta de la barca, reprendió al viento, reprendió las olas. Se hizo una grande bonanza. Pero Jesús habló con sus discípulos y les dijo: ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? Ahora usted dice: había una ola gigante que amenazaba destruir la embarcación. Cualquiera estaría tembloroso, lleno de miedos, de espanto, de inseguridad. ¿Cómo es que Jesús dice: ¿por qué dudaron? Todos los autores y la gente seria que habla acerca de la palabra de Dios dicen que las palabras de nuestro Señor Jesucristo apuntaban a su mensaje inicial. Cuando Jesús les dijo: crucemos al otro lado. Mira, cuando Dios te dice que lo vas a lograr, tú tienes que agarrarte con todo de esa promesa. En el camino habrá tormentas que buscarán desestabilizarte, pero acuérdate de las primeras palabras que Dios ha soltado sobre ti y levántate cada día en fe, que aunque parezca que la barca va a reventar, Dios dijo que voy a llegar y yo sé que lo voy a lograr. Dios dijo que lo voy a hacer y no me toca a mí saber cómo, solamente disfrutar de un Dios que hace milagros, de un Dios que cumple su promesa, de un Dios que lo que dice se atreve a ponerlo en cumplimiento. Es levantarse cada mañana y decirle a Dios: yo sé que tú lo harás, yo sé que puedes hacerlo, yo sé que tienes el poder para hacerlo, yo sé que nos guardarás en completa paz. ¿Está de acuerdo con eso? Yo sé que todos podemos contar historias extraordinarias con relación a la voluntad y al propósito de Dios y al plan de Dios. Todos tenemos algo para contar allí. En tiempos de pandemias, muchas iglesias, por lo menos allá en la provincia donde yo vivo, muchas han decrecido, han desaparecido, no han soportado el paso del tiempo. Sus regresos han sido agónicos. Muchas de ellas no pudieron y quedaron en el camino. Muchas de ellas. Iglesias que sepultaron sus pastores, mil cosas pasaron en el camino, ¿verdad? Pero yo siempre digo, a nosotros nos pasó al revés. Y cuando yo lo cuento, la gente dice: sí, pero nosotros en pandemia hemos sido diezmados, nosotros en pandemia hemos atravesado un montón de cosas. Mire, nosotros en pandemia hemos cerrado la iglesia como todas las iglesias cerraron el 20 de marzo. Empezó o se decretó el cierre. Yo no sé cómo fue acá, pero allá en Tucumán fue terrible. La persecución contra las iglesias fue espantoso. Parecía un régimen militar. Sonaba la sirena de los bomberos a las 9 de la noche y por altavoces patrullaban las calles gritándote que cierres las ventanas, que cierres la puerta, que se metan adentro, que no podían estar afuera. Amenazaban a los comerciantes, detenían a los que ocasionalmente se encontraban en las calles. Era una persecución feroz contra el pueblo, y contra la iglesia ni le cuento. Nosotros cerramos la iglesia el 20 de marzo y volvemos a abrirla un año después, porque nos persiguieron espantosamente, amenazas desde el gobierno. El gobierno nos decía: no tendremos piedad contra las iglesias y sus pastores, el que se atreva a abrir será encarcelado, le vamos a expropiar todo, así, en una persecución feroz. Y nosotros orábamos, visitábamos a la gente, nos movíamos, íbamos para un lado, íbamos para el otro. Nunca dejamos de extender el reino, nunca dejamos de predicar
predicar, nunca dejamos de visitar. Cuando a nosotros nos dieron los permisos para abrir, nos dijeron solo pueden abrir con el 40% de la capacidad que tenga el salón. Nosotros teníamos un salón pequeño, muy pequeño, donde solamente entraban 120 personas sentadas. Entonces era muy pequeño el lugar y dijimos, bueno, pero ¿y cómo hacemos? Entonces, bueno, calculamos y solo podían asistir algo así como 40 personas. Entonces dijimos, en 40 cerramos. Abrimos y le dijimos a la gente, anótense porque en 40 son los que pueden entrar. Y mi esposa anotaba y mi esposa me dijo, pero no, el número se nos desbordó, no sabemos qué hacer, cómo hacemos. Entonces pedimos permiso en la municipalidad y nos dijeron, en lugares cerrados no se puede, pero en lugares abiertos sí lo pueden hacer. Entonces alquilamos un club a la vuelta de la iglesia y el primer día que nosotros abrimos la reunión había 600 personas sentadas buscando de Dios, clamando a Dios. Pasaron los meses, se acomodaron y hoy somos 500. Nosotros en pandemia hemos crecido, pero ¿sabe por qué? Porque siempre hemos honrado la palabra que Dios nos ha dado y siempre hemos creído que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Que el sistema nos intentó sepultar, pero Dios nos levantó en gloria, en poder y en autoridad. Porque cuando tienes una palabra sobre tu cabeza, recursos extraordinarios vienen sobre tu vida. Tú te puedes mover con libertad y con autoridad y plantarte en medio de la adversidad sabiendo, si Dios lo dijo, no sé cómo, pero yo sé que Dios tiene el poder para hacerlo. Yo sé que tiene el poder para hacerlo. Yo sé que veremos la gloria del Señor. ¿Está de acuerdo con eso? Recuerdo que hemos hecho cosas increíbles en pandemia. El gobierno decía, en las casas se pueden reunir hasta 10 personas. Entonces me decían, venga porque tengo 10 para que usted les ore. Yo llegaba y había 60 personas. Yo decía, no, vamos a terminar todos presos aquí, porque solo te permiten 10 o 12 y había 60, había 50, había 30. El hambre que se despertó fue impresionante. Nosotros vimos el poder de Dios y vimos la gloria de Dios. Cuando nosotros volvimos, quisimos meter toda la gente en el salón que teníamos y no entrábamos. Lo pusimos en venta, vendimos, compramos en otro lugar y ahora estamos edificando una iglesia más grande, porque hemos visto el poder de Dios y hemos visto la gloria de Dios. Señores, Dios no se mueve por amenaza, Dios no se mueve por lástima, Dios se mueve por una palabra. Los recursos del cielo vendrán a tu favor por causa de una palabra que el cielo haya determinado para tu vida. Tú tienes que creerlo de esa manera y levantarte cada mañana creyendo que aún el plan siniestro del infierno se rompe en el nombre de Cristo. No será como el diablo te ha susurrado al oído, será como Dios lo ha determinado para tu vida, será como el Padre lo ha declarado para ti. ¿Está de acuerdo? Tienes que creerte eso todo el tiempo, ¿verdad? Es trabajar todo el tiempo con eso. Por eso todo plan de Dios cuenta con un inquebrantable sello de seguridad que no puede ser modificado. No puede. Dios había determinado en el antiguo pacto que el Cordero Pascual tenía que morir en la Pascua. Y aunque el diablo había modificado esa fecha probable, Dios la volvió a su lugar, porque Dios siempre será más fuerte que el poder de las tinieblas. Y lo que Dios haya determinado inicialmente siempre se va a cumplir. Por eso tienes que creer que los planes del infierno sí se rompen, pero los planes de Dios son eternos. Tienes que creer que lo que el infierno haya decretado para tu vida sí sufre modificaciones y sí se rompe, pero lo que Dios ha dicho te acompañará contigo para siempre. Dios cumplirá la palabra que ha determinado para tu vida y Dios te ayudará a seguir adelante. Quiero avanzar sobre esto. Todo plan siniestro también lo controla Dios.
Tienes que creerlo de esa manera. A todo plan siniestro también lo controla Dios. No será como el diablo ha dicho, no será como las tinieblas lo han planificado. Tú tienes que creer que por encima de todo es lo que Dios ha dicho, es como Dios lo ha dicho. A todo plan siniestro también lo controla Dios. ¿Se va a acordar de eso? La Biblia dice en el libro de Génesis, en el nacimiento de Moisés, que se colocó al niño sobre una canasta de mimbre, de juncos, se lo puso en las aguas del río, y dice la Biblia que el llanto de aquel niño puso en movimiento un plan eterno. El llanto de este niño enterneció el corazón más duro del planeta, como lo era la hija de Faraón. El llanto de aquel niño puso en movimiento fuerzas invisibles que rompieron la dureza del corazón, sacaron a Moisés de las aguas y comenzó un plan celestial a ejecutarse aquel día. Tú tienes que entender que todavía las lágrimas tienen el recurso sobrenatural para poner en movimiento un plan eterno. Llorar en el altar ha resultado beneficioso. Derramar el corazón en el altar pone en movimiento fuerzas invisibles que activan una voluntad eterna de Dios sobre nosotros. Y nos podemos levantar firme y seguro sabiendo que Dios lo hará, sabiendo que Dios ha prometido y Dios tiene el poder para que eso se cumpla. Quiero que entiendas, todo plan siniestro también lo controla Dios. En el Génesis se cuenta de Moisés. Moisés estaba sentenciado a muerte, no había cómo esconderlo, el llanto del niño, el crecimiento del niño ya volvía cada vez más imposible esconderlo. Al fin y al cabo salió a luz que había un niño escondido allí y no les quedó otra opción que o entregarlo a una muerte seguro o jugársela todo por aquel plan trazado por su hermana María. Lo pusieron en aquella cesta, lo lanzaron a las aguas y dice la Biblia que María se quedó allí esperando a ver qué sucedía. Pero la mamá de Moisés se dio vuelta y no quería ver qué sucedía con el niño. Pero María sí. María estuvo allí atenta y vio cómo el llanto de aquel niño despertó cosas eternas, movió fuerzas invisibles, activó o rompió la dureza en el corazón de aquella fría mujer como lo era la hija de Faraón. Y allí comienza la historia. Señores, yo estoy seguro que a todo plan siniestro también lo controla Dios. Tú puedes sentir que no hay escapatoria, tú puedes sentir que no hay solución, tú puedes sentir que tu mejor opción es rendirte o entregarte, tú puedes creer que de ese lugar ya no hay salida, pero yo creo que a todo plan siniestro también lo controla Dios. He visto gente sentenciada por las tinieblas a la misma muerte, reventar con los poderes de la oscuridad y levantarse en libertad y en gloria, porque Dios está con ellos. He visto gente sentenciada a ruinas y a fracaso, burlarse de las hordas infernales y celebrar sus éxitos y victoria, sencillamente porque Dios está en control de todas las cosas. Señor, hemos tenido gente con el COVID que los médicos te mandaban el mensaje de WhatsApp porque no te podían recibir en los hospitales y te decían: está mal, está muy mal, despídanse, no hay vuelta atrás, va a morir. Y hoy están vivitos y coleando, decimos nosotros, y están más vivos que nunca, porque Dios, dice la Biblia, que Él prende al sabio en su astucia. Dios se ríe de todas esas cosas y ejecuta un plan que está establecido desde la eternidad sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. ¿Está de acuerdo?
Tenemos un muchacho en mi congregación que tiene una historia muy particular, otro día se la cuento, pero de pronto él enfermó de COVID. Lo internaron y de la noche a la mañana se agravó a tal punto que la doctora decía: no hay esperanza, no hay vida, no hay solución, no hay. Lo intubaron, luego le sacaron los tubos, 3 días lo intubaron de nuevo, 40 días en terapia, preinfarto, pulmonía, ACV y 10,000 cosas más, una lista como de 20 cosas. La doctora dijo: ya pasó de los 50 años, ya no tiene la fuerza de un adolescente, no va a resistir, háganse a la idea de que va a morir. Dios puso su mano allí. Los directores del hospital, el día que le dieron de alta y que él salió en su silla de rueda, salieron a saludarlo y a despedirse y le dijeron: la verdad, nos ganaste, la verdad, rompiste todos los protocolos, rompiste todo, nunca pensamos que salga y saliste. Su testimonio impactó ferozmente sobre la sociedad, impactó tan terriblemente que mucha gente dijo: queremos al Dios que te sacó de la muerte, queremos al Dios que ha mostrado su gloria sobre ti, queremos lo que tú tienes. Y por causa de su palabra y de su testimonio, muchos corrieron a los pies del Señor, se reconciliaron con Dios y sus vidas cambiaron. Porque yo estoy seguro de esto, que a todo plan siniestro también lo controla Dios. El diablo avanza hasta donde Dios se lo permite, y si Dios dijo que contigo no se puede, aunque el diablo lance su artillería, a ti no va a llegar. Se cumplirá lo que dijo el rey David: caerán 1,000 y 10,000 a mi diestra, pero a mi casa no la van a tocar, a mis hijos no lo van a tocar, a mi matrimonio no lo van a tocar, a mi salud no la van a tocar, a mi descendencia no la toca nadie, porque Dios guarda de mí, porque Dios cuida de mí, porque Dios es el que me sostiene. Cada mañana levántate con la certeza de que a todo plan siniestro también lo controla el Rey de Gloria. Él está vigilante a cada movimiento que el infierno hace sobre tu vida. Él le ha trazado el límite y el diablo no puede alterar eso. ¿Está de acuerdo? Yo leo estas historias aquí y a mí me enloquece en la vida encontrar cómo Dios está en perfecto control de todo. Que Dios jamás perdió el control, que Dios lo sabe todo, lo conoce todo, lo puede todo. Y aunque pareciere que un plan siniestro está en perfecta ejecución, Dios está al control de todo. Y eso me alegra, y eso alienta mi corazón. Yo vengo de una familia, y siempre cuento esto, donde hemos sido desarrollados en la fe por mi abuela, una viejita que le creía a Dios y siempre creyó que Dios podía. Mi abuela tenía como 1,30 m, ella era no más de esto, pero era tremenda. Mi abuela era salvaje para la fe. Ella creía, ella decía: yo no sé si Dios prospera, porque esa era su fe. En ese momento no se creía de otra manera, pero ella decía: yo no sé si Dios prospera, pero yo sé que Dios hace milagros. Yo sé que Dios hace milagros, yo sé que Dios puede. Mira, siempre cuento esto: a la par de mi casa vivía la bruja más famosa del barrio, la más famosa. La gente hacía filas y largas horas de filas para que esta mujer le atendiera, y le pagaban lo que la mujer pedía. Y nosotros en casa nos moríamos de hambre porque éramos la casa más pobre de toda la ciudad. Allí nos desarrollábamos, allí creíamos. Y yo recuerdo que mi abuela siempre le hacía guerras y siempre oraba y siempre iba en contra. Y yo recuerdo algo que a mí siempre me impactó, que un día estábamos merendando porque éramos tan pobres y mi abuela tenía un pasar económico un poco mejor que nosotros. Entonces íbamos a merendar a la casa de ella porque a veces representaba para nosotros la única comida durante el día. Y entonces íbamos, mi abuela tenía una pava gigante que la ponía allí en el fuego
fuego y hacía el mate cocido con el pan y así nos daba, ¿verdad? Y éramos 12 nietos que nos sentábamos allí entre primos y hermanos para que la abuela nos dé el mate cocido. Recuerdo que un día mi abuela me agarró de la mano y me dijo: acompáñame a un lugar, y nos fuimos a la casa de la bruja. Recuerdo que mi abuela golpeó la puerta, salió después de un buen rato a atendernos esta mujer y mi abuela dijo: quiero hablar contigo, quiero hablarte del Señor. La bruja abrió grande los ojos, no entendió nada y mi abuela le dijo: yo estoy orando por el barrio, no te lo pienso entregar. Yo estoy orando por los matrimonios, no van a ser tuyos. Yo estoy orando por los niños, tú no te los vas a tragar, le dijo mi abuela. Y mi abuela le dijo: o te arrepientes o yo voy a orar al cielo para que Dios te saque de este lugar. La bruja se rió, nos pegó un portazo en la cara y a los 15 días se murió de un paro cardíaco y resolvimos el problema en el barrio. Porque cuando tú le crees a Dios, tú te levantas y tú entiendes que por sobre todo plan siniestro hay un Dios que gobierna allá arriba, hay un Dios que domina sobre todo lo creado, hay un Dios eterno que le pone freno a la locura del infierno y sus demonios. Es levantarse cada día y decir: no vamos a entregar el territorio a la maldad, porque aunque parece que está en plena ejecución un plan siniestro, Dios está por encima de todo. Dios gobierna sobre todo. Él es el rey de todas las cosas. ¿Está de acuerdo? Entonces yo recuerdo esas historias y fuimos forjados a desarrollar fe. Por eso de los lomos de mi abuela salimos profetas, pastores, líderes. Yo tengo, mi hermana es pastora, mi primo es pastor, tengo sobrinos que están ejerciendo dones y ministerios dentro de la iglesia. ¿Y todo por qué? Porque salimos de los lomos de una viejita que siempre creyó que Dios podía hacer milagros, que siempre creyó. Yo recuerdo un día estábamos tomando el mate cocido en la casa de mi abuela, éramos todos pequeños y entró su pastor, abrió la puerta de la cocina. Era un hombre gigante, un extranjero que como misionero llegó a la ciudad y estaba predicando. Y recuerdo que entró y le dijo a mi abuela: hermana, ore, porque mi hijo tuvo un accidente y mató a un joven. Mi abuela soltó la pava, le agarró de las manos al pastor e hizo la oración más corta que yo escuché en mi vida. Habrá orado unos 15 segundos, le soltó la mano y le dijo: pastor, vaya tranquilo, el joven está bien. El pastor la miró y le dijo: hermana, usted no me está entendiendo. Yo le estoy diciendo que el joven ha muerto. Mi abuela le dijo: pastor, usted no me entiende a mí. Yo le estoy diciendo que el muerto resucitó. Yo le estoy diciendo que el joven está bien. En ese momento entró la pastora corriendo y dijo: vamos urgente al hospital, porque el joven que hace 20 minutos entró muerto está sentado en la camilla hablando, está contando lo que estuvo pasando en su vida. Señores, aunque parece que el diablo está manejando la situación, Dios nunca perdió el control de tu vida. Dios nunca perdió el control de tu casa. Dios jamás perdió el control en tu asunto. Él gobierna sobre todo lo creado y tú necesitas creer todo el tiempo en eso. A todo plan siniestro también lo controla el Rey de Gloria. Apláudale al Rey, celébrale al Dios de la gloria. Créele al Señor. Cree que Dios tiene el poder para hacerlo. Cree que Dios puede hacerlo. Aleluya. Yo me forjé en un ambiente de fe porque mi abuela era eso. Mi abuela oraba 8 horas por día todos los días. Una viejita que amaba la intercesión. Que yo le decía: abuela, ¿por qué oras tanto? Ella decía: porque Dios me dijo que ore por los reyes de España. Yo recuerdo que yo le decía: pero abuela, ni te conoce esa gente a ti. Ella decía: no importa, Dios me dijo. Y ahí estaba orando. Y oraba por las naciones, por los presidentes, por los niños. Un feroz era para la oración. Se plantaba donde sea y Dios le respondía. Y Dios respaldaba y honraba su fe.
Recuerdo un día a esta bruja del barrio le dieron su nieto para que lo cuidara, un pequeño de 4 años. En un descuido el niño salió corriendo, cruzó la calle, vino un auto, lo levantó, voló como 10 metros, cayó, se reventó contra el piso. Terrible. Empezaron los gritos, la locura, a querer pegarle al hombre que lo había chocado, unas cosas horribles. Recuerdo que la bruja salió corriendo hacia su nieto, se detuvo en la mitad, volvió corriendo hasta mi casa, hasta la casa de mi abuela. Por el alboroto todos salimos a ver qué pasaba, y cuando salimos esta bruja se tiró a los pies de mi abuela, le abrazó los pies y le dijo: te prometo que nunca más iré en contra tuya, solamente te pido, salva a mi nieto. Recuerdo que mi abuela le pasó por encima a la bruja y se fue a verlo al niño. Llegó la policía, los paramédicos, nadie te dejaba llegar a nada. Mi abuela se paró, levantó su mano y oró por aquella criatura. A las 2 horas al niño lo trajeron vivo, jugando, sin marcas, sin raspones, sin nada. Dios hizo el milagro. Señores, aunque usted crea que el plan del diablo está en coordinación y en control de todo, Dios gobierna por encima de todas las cosas. Dios es más poderoso que las mentiras del infierno. El libro de Eclesiastés dice que sobre el alto vigila uno más alto, pero uno mucho más alto que todos está ahí arriba, y ese es nuestro Señor. Jamás te rindas frente a una adversidad, jamás piense que tu final es inevitable. Si Dios te habló al corazón, si Dios te hizo creer una palabra, peléala hasta el último momento. Pon en movimiento fuerzas invisibles, golpea los cielos hasta que la palabra se cumpla. Cree cada mañana: si Dios lo ha dicho, Él tiene el poder para hacerlo. Si Dios lo ha dicho, yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios se va a mover. Yo sé que Dios tiene poder para hacerlo. ¿Entiende eso? He visto gente que a los susurros del infierno tiemblan y salen huyendo. He visto gente que ante un mal diagnóstico creen que el fin es inevitable. He visto gente que la crisis mundial los ha enloquecido a tal punto que creen que no habrá trabajo, no habrá recursos, la pandemia, la enfermedad, la crisis, la inmoralidad nos terminará tragando a todos. He visto gente rendirse frente a las evidencias de un plan siniestro, pero también he visto gente reírse de esas cosas y creer que por encima de lo que se está viviendo, Dios tiene el control de todo. Dios tiene la última palabra. Dios tiene el poder para que eso se cumpla. Dios tiene el control de todas las cosas. Y vas a tener que creértela en este tiempo, que Dios gobierna sobre todo lo creado, que Él sigue siendo el Rey, que Él sigue siendo el dueño de todo, y que Él hace conforme su perfecta voluntad ha sido trazada para tu vida. ¿Está de acuerdo? Tienes que entenderlo, creerlo, vivirlo de esa manera. Yo disfruto eso. Yo disfruto saber que estamos en las manos de un Dios que no improvisa, que no falla, que no se olvida. Usted no está en las manos de un Dios que sufre Alzheimer y que mañana ya no se acuerda lo que te prometió hoy. Usted está en las manos de un Dios responsable y todopoderoso, que sí tiene el poder para cumplir lo que ha declarado para tu vida. Por eso no existen motivos para sustituir a Dios. No existen razones para sustituir a Dios. ¿Sabes que la palabra del Señor dice que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, la gente le empezó a pedir a Dios carne? Y como no llegaba, alzaron su voz en medio del desierto, levantando su voz a los aires, dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Hemos leído 1000 veces esa expresión y la hemos pasado por alto sin ahondar en lo que allí estaba sucediendo.
lo que el pueblo de Israel estaba haciendo era una invocación al mundo del espíritu. Y ellos estaban diciendo: cualquier Dios que se atreva a darnos carne será nuestro Dios. Ellos estaban buscando sustituir al Dios que los había guardado hasta ese momento. ¿Existe razón para sustituir a Dios? No la hay, no existe. No existe razón para abandonarlo, no existe razón para dudar de Él, no existe razón para cuestionarle, no existe. Tú tienes que levantarte en fe cada mañana y creer: si Dios está allí, Dios te dará el poder. No existe razón para buscar un Dios diferente que cumpla o satisfaga mis deseos temporales. Dios está en control de todas las cosas. ¿Está de acuerdo con eso? No existe motivo o razón para buscarle un sustituto a Dios. No lo hay. No puedes errar como el pueblo de Israel. La Biblia dice que ellos tenían una columna de fuego en la noche, una nube durante el día. Sus ropas nunca se envejecieron, su calzado nunca se gastó, su pie nunca se hinchó. Todo eso dice la Biblia. No existía razón humana para sustituir a Dios. Sin embargo, esta gente descarada estaba diciendo: el Dios que nos dé carne será nuestro Dios a partir de ahora. Y salieron en busca de un Dios que provea sus caprichos. Y así está la gente hoy en día. La gente hoy en día se levanta a buscar un Dios que más o menos se le acomode a la locura de su corazón, que más o menos se le acomode a la locura del pensamiento. El Dios que me acepte como soy, ese será mi Dios. El Dios que me estorbe, entonces lo cambio por otro. Señores, tú no puedes vivir de esa manera. El Dios al que tú le sirves es un Dios proveedor, un Dios que tiene su mano abierta, un Dios que bendice, un Dios que levanta, un Dios que ejecuta su mandamiento y que cumple su promesa, un Dios que tiene todo el poder para hacer mover el cielo y la tierra a favor de los hijos del Eterno. Tú tienes que creer: no hay otro Dios mejor que el que te llamó. No existe otro Dios más grande que el Dios que te salvó, te rescató del infierno y te trasladó del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. ¿Está de acuerdo? Es levantarse todo el tiempo y rever cosas en la vida y decir: no, a ver, a mí no me conviene dejar a Dios. No existe razón o motivo para buscarle un sustituto a Dios. Sin embargo, la gente lo hace. La gente sale tras lo inmoral, y el Dios que se acomode a eso será mi Dios. Así es la gente. La gente en el desierto le pidió a Dios carne, y como la carne no llegaba, salieron a buscar a un Dios que sí se las dé, con la esperanza o la promesa de que el Dios que se atreva a cumplirle a partir de ese momento sería mi Dios. Es terrible la conducta de los hombres. No existe motivo para sustituir a Dios. No existe razón para cambiarlo. No existe. Si Dios lo dice, Dios lo hará. Si Dios lo prometió, Dios lo hará. Yo recuerdo, siempre cuento esto donde voy. Como es la primera vez que vengo aquí, entonces se lo cuento. Yo recuerdo cuando yo tenía 8 años, tuve un accidente en la vista, jugando con otros niños. Alguien me golpeó. Y entonces en esa época yo tenía 8 años, hoy tengo 42, así que imagínense, hace mucho tiempo atrás. La medicina no era la de hoy, los medicamentos no eran los de hoy, la tecnología no era la de hoy. Entonces fuimos al hospital de mi ciudad, donde no había nada, no había nadie. El médico que me atendió era medio brujo, más brujo que médico. Entonces dijo: hagan hervir unos cuantos yuyos y ya le va a pasar. Y mi problema no mejoraba, empeoraba. Pasaron como 3 meses y un día nos visitó mi abuelo. Y mi abuelo era jubilado del ferrocarril, era ferroviario. Entonces tenía una buena jubilación.
Y él dijo: ya no puedes estar más así. Y recuerdo que le dio a mi mamá un dinero y dijo: llévenlo a la capital a ver qué pasa. Llegamos a la capital 3 meses después del accidente. Me hicieron estudios y dijeron: tiene destrozada la córnea, tiene desprendimiento de retina, tiene esto, tiene 1000 cosas. El médico dijo: tiene un coágulo, eso está. Pues yo sentía que el rostro latía, que mi rostro latía. Entonces el médico dijo: tiene un coágulo allí y hay que operar de urgencia, ya mismo. Entonces yo recuerdo que volvimos a casa y luego nos volvimos a ir para internarme para la operación. Esa noche no me operaron al otro día, domingo, que era el día de la madre. Y recuerdo que mi mamá estaba a la par mía, como todas las mamás hacen eso, ¿verdad? Entonces ella pasó el día de la madre allí en el hospital conmigo. Recuerdo que me operaron, recuerdo que llegó el médico a la sala y recuerdo que dijo estas palabras: abrimos, no pudimos hacer nada, cerramos. Pero en eso de abrir y cerrar, no sé qué tocaron allí y yo quedé ciego, completa y absolutamente ciego de ambos ojos. Recuerdo eso. Recuerdo que el médico dijo: háganse a la idea de que esto es así, háganse a la idea de que será ciego para toda la vida, que no hay solución, que no hay nada. El médico dijo: la única esperanza es un trasplante, que yo no recomiendo, dijo el médico, porque el coágulo ha hecho tanta presión en los huesos del rostro que los ha deformado. Y si sacamos el órgano dañado, allí no entra un órgano nuevo. No hay solución. Háganse a la idea de que él va a ser ciego para toda la vida, que no hay esperanza, que no hay solución. Y así me enviaron a la casa entre lágrimas y llantos y quejas. Recuerdo que todos los días caminábamos 5 cuadras hasta un hospital para hacerme curaciones. Y la persona que nos recibía, nos atendía, no era para nada bueno. Siempre tenía una referencia, siempre decía: esto está peor, cada vez está peor, esto no va a mejorar nunca. Siempre tenía algo que decir que nos hería, que nos destruía. Recuerdo regresábamos del hospital, yo en completa oscuridad, abrazado a mi mamá. Yo tenía 8 años y caminábamos 5 cuadras y el cuerpo de mi mamá temblaba y yo nunca entendía por qué. Y después ella me decía: siempre que salíamos del hospital hasta la casa, yo iba llorando y su cuerpo temblaba. Todos los días, todos los días. Yo llegaba a mi casa, me acostaba en mi cama y llegaba mi abuela, una viejita de 1,30 m con una fe más grande que la casa. Ella se sentaba a los pies de mi cama y siempre me daba un alfajor, siempre. Y me decía: ¿qué te dijo el médico hoy? Y yo le decía: abuela, el médico dice que yo voy a ser ciego, que no hay nada que hacer conmigo. Mi abuela decía: ese tipo no sabe nada. Yo te voy a decir lo que Dios va a hacer contigo. Dios te va a sanar y tú vas a viajar por todo el mundo y le vas a contar a la gente que Dios hace milagros. Yo recuerdo que al año, justo en el mes de octubre del año siguiente, fuimos al mismo hospital, me sacaron las vendas, yo abrí los ojos y dije: puedo ver. Yo recuerdo que el médico dijo: eso es imposible, tú eres ciego, es imposible. Y yo le dije: puedo ver, yo lo estoy viendo, puedo ver. Salimos corriendo del hospital y nos fuimos a la casa de mi abuela. Eran como las 10 de la noche y mi abuela a las 9 de la noche cerraba la puerta y se encerraba a orar hasta las 5 de la mañana, 4 de la mañana, toda la noche. Recuerdo que llegamos, entramos por el costado, abrimos la puerta, nos metimos hasta la habitación, golpeamos la puerta de su habitación y ella abrió así una partecita de la puerta. Tenía un camisón largo hasta el piso y nos miró y dijo: ¿qué pasa?
Y mi mamá dijo: recuperó la vista, está viendo. Y mi abuela dijo: para eso me vienen a molestar. ¿Acaso no le dije yo que Dios haría milagro? Vuelvan mañana, que estoy orando a Dios y le estoy pidiendo a Dios que siga haciendo su obra. Señores, yo he visto la gloria de Dios. Aunque el diablo parecía estar en control de todas las cosas, Dios se burló de eso. Dios movió su gloria. Dios nos levantó. Dios nos puso en pie. Y hoy somos testimonio de que Dios hace milagros, de que Dios cambia vida, de que Dios restaura, de que Dios bendice, de que Dios levanta del muladar al pobre y lo sienta en la mesa de los ricos. Yo estoy seguro de eso. Recuerdo, al otro día llegó mi abuela y era toda una fiesta, pero esa noche ella estaba orando y ella dijo: para eso me molestan, vuelvan otro día, yo estoy orando. Eso fue increíble. Recuerdo que pasaron los años. Yo tenía 9 cuando recuperé la vista. Yo habré tenido como 20 años. Mi abuela ya no estaba. Yo fui a un médico por no sé qué motivo. El médico, la doctora me revisó y dijo: wow, esa operación es espectacular. No hay marca, no hay cicatriz, no tenés esto. Impresionante. ¿Cuándo te operaron? Tal fecha. Y mira, no te dejaron rastro ni marca. Qué extraordinario. Yo le dije: no, doctora, no se equivoque. Yo entré al quirófano viendo y salí del quirófano ciego. La operación no ha sido un éxito. El que me operó no hizo bien las cosas. Yo salí mal de ese lugar. El que me sanó fue Dios. El que puso su mano en mí fue Dios. El que me curó fue Dios. La doctora me dijo: ¿quién te operó? Y yo le dije: fulano de tal. Recuerdo que la doctora me dijo: ¿tú sabías que él ya murió? Y yo le dije: mire, doctora, qué curioso. Él me sentenció a mí a una vida de oscuridad. Él dijo que para mí no había esperanza. Él cerró todas las posibilidades delante de mis narices. Él se murió y yo le sigo gritando a la gente que Dios hace milagros, que Dios cumple su promesa, que lo que Dios dice, Dios lo hace, y que aunque parece que el diablo está en control de la situación, Dios gobierna sobre todas las cosas. Él está allá arriba y se hace lo que el cielo ha determinado para tu vida. Siempre vas a tener que creer de esa manera. No existen razones para sustituir a Dios. No existen razones para cambiar al Dios al que servimos. No existe motivo para levantar tu voz al cielo y decir: me fallaste, por eso me voy tras otro Dios, porque Dios no falla. Yo creo en esto. Llegará el día donde se cumplirá lo que el rey David dijo. El rey David habló y dijo: mis cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Lo que Dios ha declarado para ti, eso se va a cumplir, eso se va a determinar sobre tu vida. Tienes que creerlo. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Qué te parece si te pones de pie allí y con tus ojos cerrados, tu mano levantada, adora al Rey de Gloria, golpea los aires, dile al Señor: vuelvo a creer con toda mi fuerza, vuelvo a creer que Dios hace milagros, vuelvo a creer que Dios cambia, vuelvo a creerlo. Vamos, levanta tu voz allí.